Hoy nos metemos en un tema, bueno, un tema de los que pesan, de los que parecen una contradicción imposible. Sí. Por un lado, le damos al Estado el monopolio de la fuerza, para que nos proteja, ¿no? Claro, es el pacto social. Pero por otro, necesitamos protegernos de ese mismo poder. Y aquí está el lío. Lo que vamos a analizar hoy es precisamente eso, cómo se regula a quien tiene, literalmente, el poder de matar. Es que esa es la pregunta del millón, la verdad. Y para empezar a tirar del hilo, hay que dejar algo muy claro. Adelante. No vamos a hablar de opiniones, ni de Ni de ideologías, vamos a analizar las reglas del juego. las normas. Exacto. Estándares internacionales que se han construido durante décadas en Naciones Unidas, en tribunales. La lógica es muy simple, pero a la vez muy potente. La vida es la norma, la regla sagrada, quitarla es la excepción más absoluta y vigilada que existe. Carga. ¿Cuál? Dice, cuando el Estado decide usar la fuerza, asume la carga máxima de justificación. O sea que no basta con actuar. No, Tienes que poder explicar hasta el último detalle por qué lo hiciste. exactamente. La presunción siempre está a favor de la vida. El Estado, por así decirlo, siempre empieza perdiendo. Tiene que demostrar, pero sin lugar a dudas, que no tenía otra opción. Vale, pues empecemos por ahí, porque el derecho a la vida es mucho más que no te maten. Muchísimo más. Los textos hablan de unos deberes positivos del Estado y eso, la verdad, suena un poco abstracto. ¿Qué significa en la práctica? Pues mira, es un punto clave que lo cambia todo. Ya no se trata solo de que un agente del Estado no pueda matarte arbitrariamente. Ajá. Implica, primero, un deber de protección preventiva. Es decir, el Estado tiene que actuar para evitar riesgos que se pueden prever. Vale. Y segundo, y esto es el núcleo de lo que hablamos, se le activan unos deberes reforzados. Reforzados. Sí, reforzados por el simple hecho de tener el monopolio de la fuerza. Lo fascinante aquí es que la protección no es solo contra la muerte que ya ha ocurrido, sino contra las situaciones de riesgo letal que el propio Estado crea o permite. Para que esto que acabas de decir sobre las situaciones de riesgo letal es Es fundamental. que me ha dejado pensando. ¿Quieres decir que, no sé, si el Estado no pone farolas en una calle peligrosa o no planifica bien las patrullas, ya está, digamos, incumpliendo su deber, incluso antes de que pase nada? Has dado en el clavo. Totalmente. La responsabilidad del Estado, empieza mucho antes de que suene un disparo. Mucho antes. Empieza en la falta de regulación, en la ausencia de un entrenamiento continuo, en la improvisación de un operativo. Si no preparas a tus agentes para desescalar un conflicto, si no les das alternativas no letales, si no tienes protocolos claros, estás creando tú activamente ese riesgo. O sea que es como la seguridad aérea. No solo juzgamos un accidente por lo que hizo el piloto en el último minuto. Claro. Miramos si el avión tuvo el mantenimiento correcto, si los protocolos estaban claros, si el piloto tenía el entrenamiento adecuado para esa tormenta específica. La responsabilidad empieza en el hangar, no en la cabina. Es la analogía perfecta. Perfecta. La investigación de un uso de la fuerza debe ser exactamente así, un análisis forense de toda la cadena de decisiones, desde los despachos donde se escribe la doctrina hasta la calle donde actúa la gente. Vale, entiendo esta idea, la de la responsabilidad previa, la del hangar, pero cuando llega el momento de la verdad, en plena cabina y con la tormenta encima, ¿qué reglas se aplican? El material habla de 4 principios acumulativos y no negociables, y eso sinceramente suena casi imposible de cumplir. Suena imposible y es increíblemente exigente, sí, pero esa es la idea. Son los cortafuegos para proteger la vida. El primero es la legalidad. Obvio, ¿no? Parece obvio, pero es la base de todo. El uso de la fuerza tiene que estar en una ley, y esa ley no puede ser un cheque en blanco, ¿eh? Claro. Debe detallar quién, cuándo, cómo y con qué límites se puede usar. La discrecionalidad absoluta es incompatible con los derechos humanos. De acuerdo, legalidad. El segundo es la necesidad. Y aquí es donde a mí, la verdad, me surgen más dudas. Es normal. Se habla de que la fuerza solo se puede usar si no hay otra opción menos dañina y frente a una amenaza real e inminente. Sí. En medio del caos, del miedo, la adrenalina, ¿cómo se mide eso? No es algo que se justifica muy fácil a posteriori diciendo «creí que iba a sacar un arma». Esa es la pregunta más difícil y donde se libran las batallas legales. Por eso los estándares son tan estrictos. La amenaza no puede ser una suposición o un miedo abstracto. Tiene que ser algo tangible. Tiene que basarse en hechos objetivos y verificables en ese preciso instante. La evaluación es en tiempo real.
no una reconstrucción cómoda en un despacho días después. ¿Se intentó dialogar? ¿Se usaron medios no letales? ¿Se dio la orden de alto? Si la respuesta a todo eso es no o no hubo tiempo, la justificación de la necesidad empieza a desmoronarse. Entiendo. El tercer principio. Proporcionalidad. Aquí imagino que hablamos de no ir a matar moscas a cañonazos. Exacto, pero con una precisión importante. No se trata solo de que el nivel de fuerza sea proporcional al objetivo, sino también a la amenaza real. Ah, vale. Si puedes contener a una persona con un disparo de advertencia o, no sé, a una zona no vital, un disparo al pecho es desproporcionado, aunque el objetivo de detenerla fuera legítimo. Es una calibración constante. Segundo a segundo, para causar el mínimo daño posible. Cualquier exceso, por mínimo que sea, rompe este principio. Y nos queda el cuarto. Precaución y minimización del daño. Esto me suena a volver al hangar, a la planificación. Totalmente. Es el principio que conecta el despacho con la calle. Obliga al Estado a no improvisar. Claro. Tienes que planificar los operativos pensando en cómo reducir los riesgos para todos, incluyendo los sospechosos y la gente que pasaba por allí. ¿Es este el mejor momento? ¿El lugar más seguro? ¿Llevamos el equipo adecuado para no tener que usar la fuerza letal? Una operación mal planificada que acaba en muerte no es un accidente. Es una negligencia. Es una negligencia por la que el Estado debe responder. Vale, entiendo estos 4 principios como el manual de instrucciones ideal, pero la realidad siempre es mucho más caótica. Me imagino que la verdadera prueba de fuego, el punto de no retorno, es cuando se llega a la decisión de usar la fuerza letal. El material es tajante y la llama la última ratio. Es que no hay otra forma de verlo. Su excepcionalidad es absoluta, total. El uso de la fuerza letal, es decir, disparar a matar, solo, y repito, solo es legal cuando es estrictamente inevitable para proteger una vida. Proteger una vida. De un peligro inminente de muerte o lesión grave. Y además, cuando ya se ha comprobado que no existe ninguna otra alternativa posible para neutralizar esa amenaza. Entiendo. Cualquier otra finalidad. Castigar, detener a alguien que huye pero no es un peligro, controlar una protesta, todo eso es una ejecución extrajudicial. Así de claro. Entonces esto prohíbe explícitamente cosas que a veces vemos en las noticias, ¿no? O que parte de la sociedad incluso llega a justificar. Sí, por supuesto. Por ejemplo, usar fuego real para dispersar una manifestación, por muy violenta que se ponga. Totalmente prohibido. Los estándares son clarísimos en eso. Se prohíbe disparar a matar si no existe ese riesgo letal, inmediato y directo. Se prohíbe usar armas letales para el control de multitudes. Se prohíbe que la fuerza letal sea una respuesta automática, un protocolo de si alguien corre, se le dispara. Claro. Lo que hay detrás de estas reglas es un cambio de mentalidad radical. El objetivo no es la neutralización del enemigo como en la guerra, sino la protección de vidas. De todas las vidas. Y eso incluye, si es posible, la vida del propio agresor. Todo esto está muy bien en la teoría, en el manual. Pero si las reglas se rompen y alguien muere, ¿qué pasa después? Porque si no hay consecuencias, todas estas normas son solo papel mojado, ¿no? Aquí entra la pieza final del puzzle, sin la cual nada de esto funciona. La rendición de cuentas. El deber de investigar y rendir cuentas. La jurisprudencia internacional es inflexible en esto. Cada vez que un agente del Estado mata a alguien, se debe abrir una investigación de oficio. Automáticamente. Automáticamente, sin que nadie tenga que pedirlo. Y esa investigación tiene que ser 3 cosas. Inmediata, independiente y efectiva. Independiente es clave. Clave. No la puede llevar a cabo la misma policía o el mismo cuerpo militar implicado. Y efectiva significa que tiene que tener el poder real de llegar hasta el final, de identificar a los responsables y que se les sancione. Y aquí volvemos a la idea del hangar, ¿verdad? Ajá. El material insiste mucho en las fallas estructurales. No se trata solo de buscar a la gente que apretó el gatillo. Es que ese es a menudo el error, o la excusa. El Estado responde a 2 niveles. Por la acción, el disparo de un agente concreto, y por la omisión. La omisión. Sí, por las fallas en la doctrina, en el entrenamiento, en la cadena de mando o en el control. La cadena de mando, según estos estándares, no es un paraguas para proteger a los de arriba. ¿Es un conductor? Es un conductor de la responsabilidad. Un superior que no hizo nada para prevenir o castigar los abusos de sus subordinados es tan responsable como ellos. Claro, pero estas reglas tan estrictas
deben aplicarse de forma diferente según el contexto, ¿no? No es lo mismo el día a día de una patrulla policial que la gestión de una protesta social masiva. Efectivamente, el contexto modula la aplicación, pero no anula los principios. A ver, En un operativo policial normal, la prioridad es siempre la desescalada, el diálogo, el uso de fuerza no letal. La fuerza letal es el último recurso. ¿y en una protesta? En una protesta social, el estándar es aún más alto. La fuerza solo puede usarse excepcionalmente para evitar un mal mayor, y según Naciones Unidas, nunca debe ser letal para controlar el orden público. Nunca. El objetivo es garantizar el derecho a la protesta, no reprimirlo. E incluso en un conflicto armado donde parece que todo vale, ¿Que no vale todo? no, el derecho de los derechos humanos no desaparece. Sigue ahí, obligando a distinguir entre combatientes y civiles y a respetar la proporcionalidad. Todo esto que explicamos choca frontalmente con ese discurso de mano dura que oímos tanto. Totalmente. El argumento de que estas reglas son un estorbo, que atan las manos de la policía para luchar contra el crimen. ¿Qué respuesta le da el derecho internacional a esa narrativa? La enfrenta directamente con una lógica que es incómoda, pero aplastante. Y es, A mayor poder letal que le das al Estado, mayor es el deber de control jurídico que debes ejercer sobre ese poder. No es una cosa o la otra. son las dos caras de la misma moneda. Exacto. El discurso de la mano dura a menudo busca un atajo, una solución fácil que sacrifica derechos en nombre de una supuesta eficacia. Y el material subraya algo que me parece crucial. El éxito de una operación no justifica una muerte que era evitable. Es que esa es la trampa. Imagina dos escenarios. En ambos, un criminal peligroso es detenido. En el primero, se sigue un protocolo estricto, se le rodea, se le arresta sin un solo disparo. ¿Vale? En el segundo, se le abate a tiros en la calle. Para la narrativa de la eficacia, ambos resultados pueden parecer exitosos. Claro, un delincuente menos. Pero el segundo escenario, si la muerte era evitable, destruye la legitimidad del Estado y erosiona el Estado de Derecho que nos protege a todos. Por eso la legitimidad no está en el resultado final, sino en el cumplimiento escrupuloso del proceso. El material menciona a Colombia como un caso de estudio muy relevante. En un contexto tan complejo, con décadas de conflicto, criminalidad de todo tipo, ¿cuál de estos 4 principios crees que es el más difícil de aplicar sobre el terreno? ¿La proporcionalidad en medio de un tiroteo? ¿La precaución? Es una pregunta muy pertinente. Aunque todos son cruciales, la experiencia y los informes sugieren que los principios de necesidad y precaución son los más desafiantes. Necesidad y precaución. Sí, y a menudo los más vulnerados. El de necesidad, porque en situaciones de alta tensión, la línea entre una amenaza real e inminente y una amenaza percibida se vuelve peligrosamente borrosa. Claro. Y ahí es donde más se necesita un entrenamiento férreo en desescalada. Y el de precaución, porque la urgencia de actuar puede llevar a improvisar operativos sin planificar adecuadamente. Y esa improvisación acaba en tragedia. Exacto, en resultados trágicos que una mejor planificación podría haber evitado. En un país como Colombia, estos estándares no son teoría académica, son herramientas vitales para auditar cada acción del Estado y exigir que la fuerza se use como un bisturí de cirujano, no como un martillo. Después de darle tantas vueltas a este tema tan denso, si tuvieras que destilar todo esto en una sola idea central para que no se nos olvide, ¿cuál sería? Pues que el derecho a la vida es el límite definitivo al poder del Estado. Su monopolio de la fuerza solo es legítimo, solo es aceptable en una democracia cuando su única finalidad es proteger otras vidas. Solo en ese caso. Y para que eso sea creíble, debe someterse sin excusas a esos principios que hemos desgranado. Legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y, sobre todo, una rendición de cuentas real y efectiva. Sin eso, la fuerza se convierte en simple violencia. Me parece una síntesis perfecta. Y, para cerrar, voy a citar la que el propio material llama su conclusión ejecutiva, que es directa y muy potente. A ver, Dice, cuando el Estado dispara, no solo actúa, debe poder explicarlo, probarlo y asumir consecuencias. y sobre esa idea, si me permites, lanzo una última reflexión para quien los escucha. Claro. Si aceptamos, como dicen estos estándares, que la legitimidad de la fuerza no está en el resultado, en la neutralización, sino en el estricto cumplimiento del proceso y de los principios,
¿Cómo cambia eso nuestra forma de evaluar las operaciones de seguridad y las noticias que leemos sobre ellas cada día? Empezamos a hacer preguntas diferentes.